El hospital olía a desinfectante y a miedo. Mi hija, Leona, 6 años, luchaba por su vida arriba, mientras yo me aferraba al último diagnóstico, la última esperanza, una cirugía inminente. Cada segundo era un tic-tac hacia el abismo. Habíamos agotado todo. Ahora, solo quedaba la operación y su precio astronómico. Para ello, contábamos con la cuenta conjunta que tenía con mi hermano, Javier. Siempre ha sido mi roca, mi confidente. La noche anterior, la voz rota, le pedí que transfiriera nuestros ahorros a la clínica. No te preocupes, hermano. Me encargo de todo. Leona es como mi hija, me aseguró. Su calma fue un bálsamo efímero. Confiaba ciegamente en él. Las horas se arrastraban. Mi teléfono, un peso muerto en mi mano, esperaba la confirmación de la transferencia. La ansiedad me corroía. Un pitido familiar me hizo saltar. Mi banco. Abrí el mensaje, el corazón latiéndome contra las costillas. No era una confirmación de ingreso. Era un retiro. Menos 10.000 euros, retirado hace una hora. Mi mente se quedó en blanco. 10.000 euros. ¿Retirados? ¿Quién? ¿Por qué? Un escalofrío me recorrió la espalda. Quise creer que era un error, una falla en el sistema. Pero el mensaje era implacable. Justo en ese instante, como un golpe del destino, el doctor Ramos, el cirujano de Leona, se acercó. Su rostro, sombrío. Señor Rodríguez, su voz pausada, no hemos recibido los fondos para la operación de Leona. Ninguna transferencia registrada. El mundo se desvaneció. Las palabras del doctor se mezclaron con el mensaje del banco. Retirado. No recibido. La realidad me abofeteó. Las piezas encajaban en un puzzle macabro. Mis manos temblaban al marcar a Javier. Un tono. 2. Por fin descolgó. Javier. ¿Qué pasó? El banco dice que se retiraron 10.000 euros y la clínica no ha recibido nada. ¿Qué hiciste con el dinero? Mi voz, un rugido de desesperación y furia. Un silencio se extendió. Luego, la voz de Javier. Extrañamente serena, distante. Un tono que no reconocía. Tranquilo, hermano. Con Leona todo va a estar bien, los niños se recuperan rápido. Mis ojos se abrieron de par en par. La sangre se me heló. ¿Qué estás diciendo, Javier? ¿Qué tiene que ver eso con el dinero? ¿Dónde está el dinero? El grito se ahogó en mi garganta. Un clic. El móvil de Javier se desconectó. Muerto. Lo llamé una y otra vez. Inalcanzable. Allí me quedé, el teléfono pegado al oído, el sudor frío. El doctor Ramos me miraba, esperando. Mi mundo se desmoronó. La fe en mi hermano, la esperanza de Leona, hechas pedazos. El tiempo se detuvo. El pánico me devoró. Mi hija necesitaba esa operación. Y el dinero se había esfumado. ¿Y mi hermano? ¿Qué había hecho mi hermano? En esa situación, sin el dinero y con mi hermano desaparecido, me vi obligado a tomar una decisión. Una decisión que marcaría el futuro de mi hija y el mío propio. La impotencia me estrangulaba. El doctor Ramos me miraba, expectante, sus ojos profesionales buscando una respuesta que yo no tenía. Señor Rodríguez, necesitamos una solución. La sala de operaciones está reservada, pero sin la confirmación del pago. Su voz se diluyó en el zumbido de mi cabeza. Mi hija. Leona. Mi mente era un torbellino. Javier. ¿Mi hermano? El hombre que me había sostenido en los momentos más difíciles, que había compartido mi pan, mis secretos, mis sueños. ¿Había robado el dinero de la vida de su sobrina? Era impensable, una traición de proporciones bíblicas. Sentí una náusea gélida. Ignoré al doctor por un instante. Mis dedos volaron por la pantalla del móvil, buscando el número de la casa de mis padres, el único lugar donde Javier podría haberse refugiado si huía. Sonó. Y luego, la voz dulce pero preocupada de mi madre. ¿Hijo? ¿Qué pasa? Tu voz. Mamá, ¿está Javier contigo? Mi voz sonaba hueca, irreconocible.
Hubo una pausa. Podía casi verla frunciendo el ceño al otro lado de la línea. Sí, cariño. Llegó hace un rato. ¿Por qué? Un alivio efímero, un respiro. No había huido del país. Estaba cerca. Pero el alivio fue reemplazado instantáneamente por una furia fría. Necesito hablar con él, mamá. Es urgente. Es sobre Leona. Oh, cielo. Leona. ¿Qué ha pasado? Javier me dijo que estaba todo bien, que te preocupabas demasiado y que los niños se recuperan rápido. La misma frase. Las mismas palabras exactas que Javier me había dicho. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era una frase al azar. Era un guión. Mi madre lo repitió con la misma extraña calma, como si no hubiera nada grave. ¿Javier la había manipulado? ¿O ella ya sabía algo? Mi corazón se hundió un poco más. Mamá, dile que necesito que venga al hospital ahora mismo. O que me devuelva la llamada. Es vital. Colgué antes de que pudiera responder, temiendo escuchar más de esas frases huecas. Me volví hacia el doctor Ramos. Doctor, tengo un problema. Un problema con la transferencia. Pero le aseguro que el dinero aparecerá. Mi hija necesita esa operación. No podemos esperar. El doctor Ramos suspiró, la preocupación visible ahora en su rostro. Entiendo su angustia, señor Rodríguez. Pero las políticas del hospital son claras. Sin el pago, no podemos proceder. El quirófano, el personal, todo tiene un costo. Y el tiempo corre. El diagnóstico final no es favorable si se demora. Sus palabras eran un martillo golpeando mi cráneo. No es favorable si se demora. El tiempo. Siempre el tiempo, nuestro enemigo implacable. Miré el reloj de la pared. Tic-tac. Cada segundo era una vida que se escurría. De repente, una idea desesperada, un relámpago de lucidez en medio del caos. Mi apartamento. El dinero en efectivo que guardaba para emergencias menores, bajo las tablas del suelo del dormitorio. No eran 10.000, ni mucho menos, pero quizás suficiente para un adelanto, para ganar tiempo. Doctor, dije, la voz ronca. Necesito salir. Volveré en una hora, quizás menos. Haré un pago inicial, lo que pueda. Por favor, mantenga todo preparado. Mi hija no puede esperar. El doctor Ramos asintió lentamente, sus ojos reflejando una mezcla de lástima y profesionalidad. Haga lo que pueda, señor. Pero sepa que la cuenta total debe liquidarse para el procedimiento. Salí del hospital, mi mente corriendo a 1000 por hora. El aire frío de la tarde me golpeó, pero apenas lo sentí. Tenía que volver a casa. Tenía que encontrar ese dinero. Y tenía que enfrentar a Javier. La traición dolía más que cualquier golpe físico. Mientras corría hacia mi coche, mi teléfono volvió a sonar. Era mi esposa, Laura. Su voz, un hilo de ansiedad. Cariño, ¿alguna noticia? Los médicos han venido a vernos, dicen que el diagnóstico ya está, pero están esperando algo del pago. Laura, tranquilízate. Estoy en ello. Hubo un problema con la transferencia, pero lo estoy solucionando. No te preocupes por Leona. No te separes de ella. Te llamo en cuanto tenga algo. Mentí. En parte. Le mentí para protegerla, para no añadir más angustia a su ya frágil estado. No podía decirle lo de Javier, no ahora. No mientras la vida de Leona pendía de un hilo. El viaje a casa fue un borrón. Aparqué de cualquier manera y subí las escaleras de 3 en 3. La llave temblaba en mi mano al intentar abrir la puerta. Entré de golpe, mi respiración agitada. La casa estaba en silencio. Un silencio opresivo. Fui directamente al dormitorio. Me arrodillé, mis dedos buscando la pequeña hendidura en la tabla del suelo. La levanté. Dentro, el pequeño sobre de lino. Lo saqué con avidez. Abrí el sobre. Vacío. Mi corazón se detuvo. Mis ojos escudriñaron el hueco, luego el sobre. Nada. Ni un solo billete. El sudor frío regresó, más intenso esta vez. ¿Cómo? ¿Cuándo? Nadie más sabía de ese escondite.
Nadie más. Excepto Javier. Él había estado en casa un par de semanas antes, ayudándome con unas reparaciones. Siempre había sido tan observador. No era solo el dinero del banco. Había saqueado también este pequeño fondo de emergencia. Era un golpe doble. Una puñalada en la espalda, fría y calculada. La desesperación se transformó en una furia hirviente, abrasadora. No era un error. No era un malentendido. Era un acto deliberado. Mis puños se cerraron. Sentí que iba a explotar. Mi propio hermano. La imagen de Leona, pálida y frágil, se superpuso con el rostro de Javier, su extraña calma, sus palabras. Con Leona todo va a estar bien, los niños se recuperan rápido. Una burla. Una crueldad. En ese momento, mi mente se aclaró con una resolución fría y dura como el acero. No había tiempo para la compasión. No había tiempo para la tristeza o la incomprensión. Solo había una prioridad, Leona. Y para salvarla, tendría que hacer lo que fuera necesario. Lo que fuera. El vacío en el escondite del dinero fue un puñetazo, más doloroso que cualquier golpe físico. No solo Javier me había traicionado con la cuenta conjunta, sino que había vaciado también nuestro último recurso. Mi propio hermano, el que juró que Leona era como su hija, me había dejado con las manos atadas, mientras la vida de mi pequeña se desvanecía. La furia me consumía, un fuego helado que me corroía por dentro. Pero no había tiempo para la rabia. Solo había tiempo para Leona. Volví al hospital, el corazón latiéndome con una prisa febril, cada latido una cuenta regresiva. La sala de espera me pareció un purgatorio. El doctor Ramos me interceptó, su expresión ahora teñida de urgencia. Señor Rodríguez, acabamos de recibir el diagnóstico final. Es lo que esperábamos. La operación es crucial y el tiempo es crítico. Cada hora que pasa, las probabilidades. Se detuvo, sin necesidad de completar la frase. Lo entendí. Las probabilidades de mi hija disminuían con cada segundo que el dinero no aparecía. Doctor, mi voz sonaba ronca, no tengo el efectivo. No en este momento. Mi hermano, la persona que debía hacer la transferencia, no lo ha hecho. Era la primera vez que verbalizaba la traición y las palabras me quemaban la lengua. El doctor Ramos me miró con una mezcla de sorpresa y decepción. Entiendo que las emergencias económicas son difíciles, pero nuestro protocolo. Lo entiendo, lo interrumpí, la desesperación ahogándome. Pero mi hija se muere sin esa operación. Tiene que haber otra forma. Algo. ¿Puedo firmar algo? ¿Puedo poner algo como garantía? El doctor suspiró, frotándose la sien. Mire, señor Rodríguez, no es tan simple. Los procedimientos de alto coste requieren una garantía. Sin ella, es imposible. Podría hablar con la dirección, pero esto llevaría días, y ya le dije que no tenemos ese lujo. Mi mente corrió a 1000 por hora, buscando cualquier resquicio de esperanza. ¿Préstamos? ¿Vender algo? ¿Pero qué? ¿Y a quién? No había tiempo para trámites bancarios, ni para un mercado de segunda mano. Mi apartamento no se vendería en horas. Mis posesiones de valor, insignificantes frente a una factura de decenas de miles de euros. Entonces, un pensamiento se abrió paso en mi mente, oscuro y aterrador, pero con una lógica brutal. Mi casa. El hogar de mi familia. La inversión de toda una vida. Era lo único que poseía con un valor significativo que podría liquidarse rápidamente o servir como garantía inmediata. Pero, ¿cómo? ¿Y a qué precio? Sabía que la clínica tenía un departamento legal que manejaba acuerdos especiales en casos extremos. Era una carta que nunca quise jugar. Pero ahora no tenía elección. Doctor, dije, la voz apenas un susurro, si pongo mi casa como garantía, ¿podría eso agilizar las cosas? ¿Podría la clínica aceptarla como un aval provisional? Los ojos del doctor Ramos se abrieron ligeramente. Eso, es una opción inusual, pero no imposible. El departamento legal debería revisarlo. Pero sería un proceso muy rápido, considerando la urgencia. Tendrían que tasar la propiedad de inmediato y preparar los documentos. Haga lo que tenga que hacer, dije, sin dudar. Ponga mi casa.
ponga todo. Solo salven a mi hija. Mientras el doctor Ramos se retiraba para hacer las gestiones, mi teléfono vibró de nuevo. Era Laura. Cariño, ¿dónde estás? Los médicos han vuelto a venir. Dicen que el diagnóstico está confirmado y que es grave. Que Leona necesita la operación ahora. Pero el dinero. Su voz se quebró. Estoy en ello, mi amor, le aseguré, forzando la voz para sonar más tranquilo de lo que me sentía. Estoy con el doctor Ramos. Estamos arreglando lo del pago. Tú no te separes de Leona ni un segundo. Por favor, sé fuerte. Mentira tras mentira. Pero no había otra forma. No podía añadir el peso de esta decisión sobre sus hombros. Ella ya estaba destrozada. Me senté, mi cabeza entre las manos. ¿Qué le pasaba a Javier? ¿Por qué? ¿Qué razón, qué locura lo había llevado a esto? Una parte de mí quería creer en un error, en una explicación lógica. Pero la evidencia, la fría y dura realidad, me golpeaba sin piedad. No había error. Solo traición. La imagen de Javier, mi hermano mayor, mi protector, se distorsionaba en mi mente. ¿Había habido señales? Pequeñas grietas en nuestra relación que yo había ignorado. Su envidia por mi éxito en el trabajo, sus comentarios velados sobre mi suerte. Pero nunca, jamás, pensé que esto pudiera pasar. Nunca creí que sería capaz de un acto tan cruel, tan devastador. Sentí una mezcla de ira, tristeza y una profunda sensación de vacío. Pero sobre todo, una resolución de hierro. No me importaba lo que tuviera que sacrificar, a quien tuviera que enfrentar. Mi única prioridad era Leona. Y si eso significaba perder todo lo material, incluso mi casa, lo haría sin pensarlo dos veces. Porque una casa se puede reconstruir. Una vida, no. En esa situación, acorralado y desprovisto, me enfrentaba a la decisión más dolorosa de mi vida. Pero la mirada de mi hija, su pequeña mano en la mía, era la única fuerza que me impulsaba. La firma de los documentos para hipotecar la casa fue un acto reflejo, un movimiento mecánico de mi mano que no sentía. El abogado de la clínica, un hombre serio con gafas finas, hablaba de cláusulas y condiciones, pero sus palabras eran un murmullo distante. Solo existía Leona. Su vida. Su futuro. Mi casa era solo ladrillo y cemento, un sacrificio necesario. De vuelta en la sala de espera, la ansiedad volvió a aferrarse a mí, a pesar de haber asegurado la operación. El silencio del pasillo del quirófano era ensordecedor. Laura, sentada a mi lado, tenía los ojos hinchados y rojos. Le conté a medias la situación del dinero, sin mencionar a Javier, diciéndole que había sido un error bancario y que había solucionado el pago. Ella me apretó la mano, su fuerza, aunque frágil, era mi ancla. Horas después, las luces del quirófano cambiaron. El doctor Ramos salió, agotado, pero con una sonrisa tenue. La operación fue un éxito, señor Rodríguez. Leona es una luchadora. La hemos estabilizado. Ahora comienza la recuperación, pero lo peor ha pasado. Un suspiro de alivio se escapó de mi pecho. Mis rodillas flaquearon. Las lágrimas, que había contenido durante días, brotaron incontrolables. Laura sollozó a mi lado, abrazándome con fuerza. Habíamos ganado la batalla. La vida de Leona estaba a salvo. Cuando pude ver a mi hija en la unidad de cuidados postoperatorios, su pequeño rostro dormido, conectado a tubos, sentí una paz que creí imposible. Su mano, tan diminuta en la mía, era el único tesoro que me importaba. Había sacrificado mi casa, mi estabilidad económica, pero la había salvado a ella. No había arrepentimiento. Sin embargo, en el fondo de mi mente, la sombra de Javier persistía. La rabia no se había disipado, solo se había pospuesto. Con Leona a salvo, mi atención se volcó por completo en mi hermano. La traición exigía una confrontación. Esa misma noche, después de asegurarme de que Leona estaba estable y Laura descansaba, conduje a casa de mis padres. El coche de Javier estaba allí, aparcado de forma descuidada. La luz de la cocina estaba encendida. Respiré hondo, preparándome para la tormenta que se avecinaba. Entré sin llamar. Mi madre estaba en la cocina, preparando un té, y Javier estaba sentado a la mesa, leyendo un periódico con una calma exasperante.
Levantó la vista al verme, y por primera vez, su semblante de tranquilidad se resquebrajó. Vi un destello de sorpresa, y luego, de algo parecido al miedo. Javier. Mi voz era un trueno en la quietud de la casa. Mi madre se sobresaltó, tirando la tetera. Hijo, ¿qué pasa? ¿Leona? ¿Está bien?, preguntó mi madre, la preocupación genuina en sus ojos. Leona está bien, mamá, respondí, sin apartar los ojos de Javier. Por ella he hipotecado mi casa. Por culpa de él. Señalé a Javier, mi dedo temblaba de furia. Tú, Javier. ¿Dónde está el dinero? ¿Por qué lo hiciste? Javier se levantó lentamente, su postura defensiva. No sé de qué hablas, dijo, intentando mantener la compostura, pero su voz titubeó. No mientas. 10.000 euros de la cuenta conjunta y el dinero en efectivo de la casa. Lo necesito para la vida de mi hija. El dinero desapareció, y tú eras el único que tenía acceso. Las palabras salieron de mí como dardos envenenados. Mi madre palideció. Robar. Javier. ¿Es esto cierto? Javier evitó mi mirada, sus ojos esquivando los de mi madre. Estás exagerando, hermano. No es como tú lo pintas. Ah, no. Entonces, ¿cómo es? Mi hija casi muere porque tú, mi propio hermano, me traicionaste. ¿Por qué, Javier? ¿Por qué? La frustración y la indignación me ahogaban. Javier finalmente me miró, y en sus ojos vi una mezcla de resentimiento y desesperación. Siempre fuiste el favorito, ¿verdad? El exitoso. El que lo tenía todo. Mientras yo me esforzaba y nunca era suficiente. Ese dinero era nuestro, de los dos. Yo tenía derecho a él. Necesitaba saldar unas deudas, unas inversiones que salieron mal. Sus palabras se derramaban, un torrente de amargura y envidia largamente contenida. Pensé que podía recuperarlo rápido, devolverlo antes de que lo necesitaras. Que Leona se recuperaría igual, los niños siempre se recuperan. Las palabras de Javier me golpearon más fuerte que cualquier puñetazo. No era un error, ni una emergencia. Era envidia. Un abismo se abrió entre nosotros, un precipicio de años de resentimiento oculto. Y por eso, casi dejas que ocurra lo peor. Mi voz era apenas audible, llena de incredulidad. Mi madre rompió a llorar, llevándose las manos a la boca. Javier. ¿Cómo pudiste? Javier se encogió de hombros, la desesperación en sus ojos se convirtió en una rendición amarga. Sé que me equivoqué. Sé que te fallé. Pero no había arrepentimiento real en su tono, solo autojustificación. En ese momento, la rabia me abandonó. No quedaba nada más que una tristeza profunda y un vacío insondable. Ya no era una cuestión de dinero. Era una cuestión de confianza, de hermandad, de los lazos que creí inquebrantables. Esos lazos estaban rotos, quizás para siempre. Te quiero fuera de mi vida, Javier, dije, mi voz extrañamente tranquila. No quiero volver a verte. Y te juro que recuperaré hasta el último céntimo, aunque tenga que arrastrarte a los tribunales. No por el dinero, sino por la traición. Por Leona. Javier me miró, y por primera vez, vi el verdadero impacto de mis palabras en sus ojos. Pero ya era demasiado tarde. La decisión estaba tomada. En esa situación, no había vuelta atrás. Había salvado a mi hija, pero había perdido a mi hermano. Y el camino por delante sería largo, lleno de batallas, no solo por la recuperación de Leona, sino por la justicia y la reconstrucción de mi propia vida, fragmentada por la traición de aquel en quien más confiaba.